Profe, muy buenas tardes. En esta ocasión nos saluda en nombre mío y de mi grupo, integrado por el compañero Oscar Julián Córdoba, la compañera Jocelyn Candela Collazos y mi persona Santiago Nicolás Arias. En esta ocasión vamos a hacer la presentación de la práctica de laboratorio titulada Estudio del movimiento uniformemente acelerado por medio de la conocida máquina de Atwood. Como primera instancia quisiera señalar los materiales usados en el desarrollo en el laboratorio, los cuales fueron, entre otros, una polea de aluminio liviana, una polea de bronce de un radio más pequeño, un poquito más pesada, un cronómetro programable ASLAB brindado por la universidad, un juego de, de varias pesas, de varias masas, medida en gramos, una cuerda que se consideró desde un principio inelástica y un soporte puesto en la mesa de trabajo con un fotodetector. Como segunda parte importante del desarrollo, quisiera señalar el objetivo principal de la práctica, el cual fue en esta ocasión el estudio de la influencia del momento de inercia en las poleas en el movimiento uniformemente acelerado por medio de la ya mencionada máquina de Atwood. Y después proceder como objetivo secundario a aplicar estos resultados obtenidos en un análisis experimental para concluir con un valor para la constante gravitatoria. Entonces, continuando con el desarrollo del informe, puedo señalar algunos aspectos teóricos, como por ejemplo, basándome en un aspecto histórico, señalar que en esta ocasión la máquina fue inventada por el físico y matemático George Atwood en el año 1784 y por ende lleva su mismo nombre, la máquina de Atwood. Él la creó con el objetivo principal, de verificar en su momento las leyes de la mecánica del movimiento con la aceleración constante en este caso. La máquina consta de ciertas partes que entre otras varían, como ya mencioné, la polea que ejerce dos tensiones, las cuales está conectada a dos masas que penden de sus extremos, M1 y M2, y tienen un centro de rotación o centro de inercia, que se simboliza en este caso con la letra I. Cabe resaltar que cada polea tiene una masa diferente y de ella depende mucho el resultado de los cálculos al final del informe. Por otro lado, cabe señalar que se hizo necesario realizar un diagrama de cuerpo libre de la polea, en la cual, como menciono, se tiene en cuenta una tensión 1 ejercida por la masa 1 y una tensión T2 ejercida por la masa M2. También se tiene en cuenta el peso de la polea, que como sabemos siempre va a tirar hacia abajo, y en este caso se tiene en cuenta una fuerza ejercida por el eje portante que va en contra del peso. Si el peso va hacia abajo, entonces la masa iría en su contra hacia arriba. Y tenemos algo que podemos destacar aquí, que es que en este momento, en el momento en el que el sistema en conjunto, el sistema de poleas, se encuentra en un estado de reposo, con unas masas iguales, equilibrado, digamos, en equilibrio, en otras palabras, las fuerzas, el resultado del sistema de la suma de fuerzas es igual a cero, vendría siendo una fuerza neta nula sobre el sistema en conjunto, ya que la tensión 1 de la masa 1 que está a la izquierda y la tensión 2 de la masa 2 se cancelan entre ellas, si se suman sería igual a cero, y la masa que va hacia abajo, pues obviamente se cancela con la de arriba y quedaría en conjunto que el sistema tiene una fuerza resultante nula. Por otro lado, si es necesario definir unos conceptos claves que fueron utilizados en el momento del desarrollo, que es como primera instancia el momento de inercia, el cual es una medida de inercia rotacional de un cuerpo. Este aparece cuando un cuerpo gira en torno a un eje determinado de inercia. En este caso, la inercia rotacional se puede representar en algunos casos como una magnitud vectorial y en otros como una magnitud angular, la cual lleva su nombre, momento de inercia. A diferencia de la inercia como tal de la definición, se diferencia porque este depende de la distribución de la masa en el cuerpo, lo que nos quiere decir a la hora del cálculo que a mayor distancia de la masa respecto al centro de rotación, mayor va a ser la magnitud de este momento de inercia. Entonces, se podría concluir aquí que el momento de inercia depende tanto de la geometría del cuerpo, de su forma, como de la posición del eje y más no de las fuerzas que influyen en el sistema. Otra definición clave que acabé de mencionar es la de inercia, que en este caso se define como la idea de que un objeto continúa su movimiento actual hasta que alguna fuerza cambie su estado de velocidad o dirección. Y por último, cabe definir el torque, que en este caso se considera el torque como una magnitud vectorial, que se define como un momento, nuevamente un momento de fuerza.
Es decir, en otras palabras, que la medida de fuerza que se le aplica al objeto, a este objeto, sirve para hacer que su objeto cambie de un estado de reposo a un estado de rotación. Y como ya sabemos, el torque en este caso siempre se va a medir en la unidad de Newton sobre metro. En relación al experimento, vemos que la polea rota con rapidez creciente a medida que M1 o M2 cambian. La fricción en los rodamientos genera un torque que va en sentido contrario al movimiento que hace la polea. La ecuación del movimiento de la polea sería el momento de inercia por la aceleración angular igual al radio por la tensión 2 menos radio por tensión 1 menos el torque. Sobre cada masa actúan dos fuerzas, como el compañero, el peso y la tensión. Después de realizar el diagrama de flujo libre, según la ley de Newton, las ecuaciones de movimiento serían tensión 1 menos masa por gravedad, igual a masa 1 por aceleración. Y asimismo para la segunda masa. De estas dos ecuaciones se podría despejar la aceleración. A partir de aquí se llega a la siguiente relación lineal entre la aceleración y la diferencia de M2 y M1. A sería igual a la gravedad sobre ME por M2 menos M1, menos la fuerza efectiva de la fricción sobre la masa efectiva total. A partir de la masa efectiva total podemos despejar la gravedad. Y para uno de los últimos puntos del laboratorio, se usa la ecuación 6, que es x, que es una variable, una constante, igual a velocidad inicial, que no la tenemos en cuenta para el experimento, por el tiempo más 1, un medio por a, que es la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Y ya eso serían las ecuaciones utilizadas para la realización del experimento. Ahora voy a proceder a hablar acerca de los datos y el análisis de resultados. Cabe resaltar que los valores obtenidos de este laboratorio fueron un tanto esperados, debido a que al hacer unas investigaciones y consultas previas, pudimos tener una fuente de donde comparar datos y por ende tener una guía. Respecto al valor de la incertidumbre, también fue el esperado, puesto que con las ayudas del docente y sus asesorías pudimos llegar a un promedio y el cual fue confirmado dentro de la práctica. Dado eso, también pudimos tener un marco de referencia dentro de la práctica. La máquina de Output se basa básicamente en dos masas, dos cuerpos de diferente masa suspendidos suspendidos en el aire por medio de una cuerda no elástica, ambas pues apoyadas en una polea. Esa polea cuenta con perforaciones que están hechas a la misma distancia respecto al centro de la polea y entre cada una de ellas también presentan la misma distancia. En la tabla número 1 tenemos el tiempo de cada intervalo tenido en segundos, que cada intervalo corresponde al tiempo que hay entre cada perforación de la polea. En la segunda tabla tenemos los tiempos acumulados. Igualmente tenemos en la primera columna los tiempos iniciales, que es lo que se demoró desde la primera perforación hasta la segunda y sucesivamente hasta llegar a la última perforación o en dar una vuelta completa a la polea. Aunque en este caso se llegó en el último dato al momento exacto donde exacto no, porque puede variar debido a la incertidumbre, al momento en donde
ambos objetos, en este caso M1 y M2, se sometieron a la misma fuerza, en este caso aceleración. Bueno, tenemos los TINs, que son el tiempo entre cada intervalo, el TACUM, que en este caso son los tiempos acumulados, o sea que es la suma de cada tiempo, obteniendo como total un tiempo de 0.483 segundos. Y por último, podemos ver que dentro de la gráfica representa que tenemos una aceleración, pues se puede decir un poco constante, puesto que a mayor tiempo, mayor velocidad dentro de su intervalo. Cabe resaltar que dentro de esta práctica utilizamos dos poleas, una de aluminio con un diámetro mucho mayor, pero una masa menor respecto a la otra polea, que creo que era de bronce, con un diámetro menor y una masa mayor. Al comparar los resultados obtenidos entre ambas poleas, pudimos llegar a la conclusión que a mayor diámetro de la polea tiende a demorarse un poco más en llegar de una perforación a otra cada intervalo, o sea que cada intervalo se hace un poco más grande. Respecto a la segunda polea, que es más pequeña y las perforaciones están más juntas, se concluye que la velocidad con la que o el tiempo con la que se demora llegar de perforación a otra es mucho menor. Por ende, se puede decir que la velocidad es mayor en esta polea. Además, afecta su masa. Bueno, siendo más, le agradecería muchísimo por su atención y este sería el fin del informe. Procederemos a enviarle los respectivos documentos, tanto de Excel como de Word, para que usted haga la respectiva revisión de los datos y las conclusiones obtenidas. Ahora ahí cortalo. Sí, mándalo a LB.